tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como son muchos los temas que vamos a abordar hoy, despacio vamos entrando en cada uno de los temas. La economía en primer lugar. La economía nos indica que tenemos un nuevo presidente del Banco Central y tal vez usted no lo conoce, a Alejandro Vanoli. Por esto es que invitamos a una especialista, politóloga, está haciendo un máster en economía aquí en el Flaxo, la Fundación Latinoamericana Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Exactamente. Estamos hablando con Julia Strada, rosarina, 25 años, Sí. Licenciada en Ciencias Políticas y con un posgrado en marcha de Ciencias Económicas. Gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué significa el ingreso de Vanoli a la presidencia del Banco Central? ¿Significa que va a haber cambios en la política económica argentina? Bueno, en primer lugar, lo que significa es que hay una reafirmación de la política macroeconómica tal cual se viene mostrando con el kirchnerismo y particularmente con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Y cuando hablo de una reafirmación, digo que específicamente el Banco Central tiene que ser un instrumento para el desarrollo. No puede ser una entidad autónoma y desvinculada de la política macroeconómica general. Cuando decimos que tiene que ser un instrumento para el desarrollo, decimos que tiene que encargarse, por ejemplo, de orientar el crédito productivo, de orientar el crédito a las pymes y también, por ejemplo, de proteger el ahorro de los pequeños ahorristas. De hecho, la primera medida tomada por el presidente del Banco Central recientemente tuvo que ver con subir las tasas de interés para los plazos fijos prácticamente 5 puntos, haciendo de este modo una política de beneficio hacia los pequeños ahorristas y reduciendo este spread bancario, ¿no? Esta brecha que significa de algún modo reducir la ganancia de los bancos. Ahora bien, en segundo lugar, también teniendo en cuenta la propia trayectoria de Vanoli, se trata de reafirmar, ¿no? De ajustar las clavijas en relación al control del capital financiero y el control fundamentalmente a este negocio ilegal que tiene que ver con las cuevas, que sabemos que han venido inflando un dólar paralelo, un dólar ilegal, con un objetivo muy explícito que todos conocemos, que tiene que ver con crear un precio de referencia para el conjunto de la economía. Sabemos que el dólar ilegal cumple esa función y de ese modo generar una expectativa inflacionaria que no es tal. Desde quienes analizan la economía y la política, como en tu caso, ¿se cree realmente, existe la convicción de que hay un intento de dar un golpe de mercado contra el gobierno argentino, contra el peso argentino? Bueno, no solo lo ha dicho nuestra presidenta, también el ministro de Economía, sino que hay evidencias concretas en esta coyuntura. En relación al conflicto con los fondos buitre, ha sido muy clara la intervención de algunos especialistas, economistas o miembros del establishment locales, diciendo que el default, el supuesto default técnico, sabemos que Argentina no está en default, para estar en default hay que tener imposibilidad de pagar. Argentina no solo no la tiene, sino que pagó, pero bueno, que este supuesto default técnico iba a traer una serie de calamidades en relación a la pobreza, a la inflación y hasta, bueno, se ha hablado de un final anticipado del gobierno de la presidenta. Entonces, sin dudas que si uno revisa todo lo que ha ocurrido en relación a el conflicto con los fondos buitres y la oportunidad de algunos lobistas locales para aprovechar este conflicto, incluso diciendo que había que pagar, cuando sabemos que es una deuda que desde ningún punto de vista corresponde pagar, y menos aún acatando un fallo de un juez norteamericano de segunda instancia del Distrito de Nueva York para un Estado soberano como el nuestro. Nosotros, de hecho, tuvimos la postura de llevarlo a la Haya y todavía estamos esperando que Estados Unidos se pronuncie en relación a si la Haya trata o no el conflicto con los fondos buitre, teniendo en cuenta que el Poder Judicial de Estados Unidos es parte de un órgano soberano que es el Estado de Estados Unidos y debería responder por ello, por el comportamiento del Poder Judicial. Julia, ¿se puede lograr confianza, que es lo que está esperando que la gente para que se reencauce la economía? Bueno, yo creo que la regulación específica de algunos de estos nichos, de estas cuevas en donde el dólar ilegal se instala y después es amplificado por distintos medios, sería realmente una medida para controlar esta suba del dólar ilegal que termina generando expectativa inflacionaria. Después hay toda una batería de medidas, los precios cuidados, y todas las políticas de reafirmación y fomento del ingreso a los sectores populares tienen que ver con seguir sosteniendo un modelo de producción e ingresos que de alguna manera beneficie a la amplia mayoría de los argentinos. Entonces, en este sentido, no habría por qué
pensar que estamos en crisis. Acá lo escuchaba anoche diciendo que esta es una crisis peor que la del año 2001. Digo, cuando vos me preguntabas hace un rato si no hay efectivamente intentos de que pensemos que estamos mal, bueno, decía que estamos en una crisis peor que la del año 2001. Melconian también decía cuestiones parecidas. Se dice que el Banco Central está en quiebra y lo están diciendo todos los días algunos reconocidos comunicadores, periodistas y economistas. Como dicen algunos en la economía, es un poco el intento de generar estas profecías autocumplidas. El Banco Central no está en quiebra, pero sí están intentando, y esta es una práctica comprobada, no liquidar, por ejemplo, gran parte de la cosecha. Se estima que para este año solo se ha liquidado el 50% de la cosecha, cuando años anteriores, para esta época del año, ya se había liquidado cerca del 80% de la cosecha. Y no liquidar la cosecha tiene efectos concretos. ¿Por qué? Porque significa el no ingreso de divisas, en este caso de dólares, a la economía argentina, e imposibilitar que el Banco Central tenga las reservas suficientes para hacer frente a todos los compromisos externos. Pero además los productores han perdido ingreso porque el precio de la soja ha caído. De hecho, paradójicamente, ¿no?, esto de especular y que a veces salga mal, ha sido muy claro cuando el precio de la soja, estando en $500 la tonelada, bajó a 330, 335 dólares la tonelada. Ha habido una pérdida superior a los 2.000 millones de dólares. Y ahora, bueno, es un poco lo que ha dicho nuestra presidenta, esa pérdida parece que la tenemos que costear todos los argentinos con una devaluación, cuando una de las políticas que claramente reafirmó Vanoli ayer fue que no va a haber una devaluación, y se lo dijo tanto a los banqueros extranjeros como a los banqueros nacionales. Julia Estrada, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Seguramente nos vamos a reencontrar en este espacio para seguir hablando de la economía argentina, lo que a usted le interesa, la política, la producción y el trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Usted vio, una joven economista, Julia Estrada, trataba de explicarnos qué significa la presencia de Alejandro Vanoli en la presidencia del Banco Central. Y también le vamos a trasladar la misma pregunta al senador Jaime Linares, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, oriundo de Bahía Blanca, y forma parte del movimiento que se llama GEN, el partido GEN. Bueno, todavía no hemos recibido en el Senado al menos el pliego, ¿no? Suponemos que lo mandarán, digo suponemos porque con Marco del Pont no lo mandaron. Así que me parece que es importante que pase, que él exponga como debe ser sus lineamientos para el banco, y obviamente el Ejecutivo tiene la facultad de mandar su pliego. Él debiera exponer, y nosotros obviamente, digamos, me parece que no hay gran contra con respecto al señor Vanoli. Hasta ahora al menos yo no he encontrado resistencia, o al menos reproches, con lo que dependerá también de su alocución, pero creo que es un pliego que se va a aprobar, ¿no? ¿Y qué significa para ustedes este cambio en la política del Banco Central, o significa continuidad? O sea, ustedes, más allá de que aprueben formalmente la designación. A mí me parece que hay una profundización de un equipo económico que está colocando en lugares claves de la gestión económica a gente de su confianza, ¿no? La verdad que el reconocimiento que había en general del anterior presidente del banco era importante. Estuvo en el Consejo, en la legislatura 2 veces por lo menos, y se mostró una persona sólida con un gran conocimiento solamente de la gestión del banco, sino de toda la línea, de todo el funcionamiento. Es una persona que entró
de cadete, digamos, por decirlo en la Gran Nación. Así que la señora era una persona respetada y seria, bueno, pero pareciera ser que no encajaba con la decisión de homogeneizar el equipo económico en un momento de crisis. El Senado tiene otros elementos en su agenda en este momento, ley de hidrocarburos, digamos, ¿hay cierta efervescencia política de algún modo en el área legislativa? Sí, la ley de hidrocarburos me parece que está siendo de alguna manera tratada en menor medida de la importancia que tiene. Estamos discutiendo aquí la renta petrolera para las próximas 2 generaciones, Ricardo. Es un tema enormemente importante para el país. Esta ley, que es un reajuste de la vieja ley de Onganía, que consolida el menemismo de los 90 a través de las concesiones de áreas, de la posibilidad de la exportación de crudos. Me parece que, digamos, es una ley, es una mala ley. Creemos nosotros, al menos desde nuestro espacio, lo que estamos planteando es lo siguiente: necesitamos un plan estratégico energético que no hay. El anterior plan de la Argentina, el PEN que se llamó, se aprobó en el 64 y se fueron haciendo a lo largo de todos los gobiernos Pero hubo un plan energético nacional que lanzó Kirchner en 2004 y que significaba de algún modo diversificar la matriz energética, por ejemplo, elevar de 8% a 16% la participación de la energía nuclear, incrementar la participación de la energía hidroeléctrica. Sí, pero ninguno de esos se ha cumplido, Ricardo, digo, porque todavía no se terminó Atucha, que viene de larga data. ¿Atucha 2? Claro. Todavía no lo pusieron en funcionamiento, está por ponerse en funcionamiento, pero digamos... Está aportando energía a un 50% de su capacidad ahora, por lo menos. Claro, está empezando recién a funcionar. Con la eólica no se ha avanzado absolutamente nada. Lo que se están haciendo son térmicas, por una cuestión de necesidad están poniendo térmicas, y las térmicas no ayudan en nada a contribuir a cambiar esa matriz energética, porque las térmicas usan fuel o usan gas. Y bueno, me parece que en esta línea, me parece que hay que hacer un rediseño de un plan estratégico, y en eso sí inscribir una ley de hidrocarburos nueva, ¿no? ¿Ustedes apoyarían eventualmente entonces la continuidad de los proyectos de desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, como sería absolutamente. Corpus, Garabí, Panambí y las centrales del sur del país? Exactamente. La del sur del país hay alguna discrepancia en cuanto al rendimiento costo-beneficio, ¿no? Pero bueno, digamos, en las prioridades. Pero bueno, la hidráulica es una de las energías importantes. Hay que trabajar con las nuevas tecnologías. La mareográfica es una alternativa. Energía mareomotriz. La mareomotriz, ¿no? En el Corfo San Jorge. Entonces el FAP no va a aprobar o no va a apoyar este proyecto de hidrocarburos que aparentemente el oficialismo lograría el consenso suficiente dentro de su propio espacio como para aprobar la ley. Sí, nosotros presentamos ya un proyecto alternativo donde eliminamos las concesiones, queremos que haya una YPF sociedad del Estado, no una mixta, porque todo este marco jurídico que le estamos dando para que le vaya mejor a YPF en la búsqueda de capitales beneficia también al 49% en los cuales hay fondos WIT, ¿no? O sea que ustedes quieren ir más allá todavía en el concepto de una empresa estatal de petróleo. Porque esa sí es una herramienta importante. Tiene que haber un plan energético nuevo. Es decir, que están corriendo el gobierno por izquierda, de algún modo. No sé si por izquierda, digo, Ricardo, porque lo mismo que está en el gobierno son lo mismo que la privatizaron a YPF. Cuando privatizaron YPF, el barril de petróleo valía entre 15 y 20 dólares. Llegó a costar 120, ahora debe andar alrededor de los 80. Y ahora la estatizamos el 50%, con plata de todos, y resulta que los hidrocarburos solamente la discute la provincia petrolera, ¿no? Apareció por todos los medios una foto por estas horas de un radical con un peronista, Massa y Morales en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo ve el GEN de acá desde la provincia de Buenos Aires esa fotito? Nosotros tenemos una postura clara en cuanto a qué debe ser el espacio que integramos. Hay situaciones particulares, digo, puede ser Jujuy, puede ser Tucumán, puede ser otra, donde hay a veces elecciones adelantadas, entonces hay estrategias a lo mejor que hacen que haya diálogo por las circunstancias. Digo, el caso de Jujuy es un caso muy claro. Está Milagros Sala, está el radicalismo y su contexto, y está el oficialismo. Me parece que hay provincias casi feudales, donde a veces
hay otras visiones. Pero yo digo, no, lo tomo como lo que es, un encuentro entre dos dirigentes importantes que algunos magnifican a los efectos de crear confusión, pero me parece que yo tengo claro que Morales tiene el objetivo claro en la gobernación y en ese aspecto tiene que hablar con todos, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta desde el GEN para las próximas elecciones presidenciales? Porque no nos engañemos, la campaña presidencial 2015 ya está lanzada desde hace un par de meses. Sí, nosotros estamos trabajando ya hace 2 elecciones con la gente del socialismo, con Wiener concretamente. En ese espacio nosotros creemos que es el que mejor nos representa. Obviamente esto se va a dilucidar seguramente en unas pasos. Lo que sí tenemos expectativa, no sé si dará, pero estamos trabajando para que este frente vaya más allá de una elección y vaya más allá de una candidatura. Porque si nosotros no creamos una alternativa de centroizquierda en este país, un polo alternativo al populismo que hoy genera o ha conducido el país con distintas variables en los últimos 20 años, me parece que, nos equivocamos el camino. Una elección es importante, pero lo que tenemos que tener una perspectiva, una mirada en el mediano plazo para que la gente sepa que el grupo que integramos representa una serie de valores, una forma de hacer política y una serie de prioridades que nos permite a nosotros agruparnos alrededor de un programa, ¿no? Bueno, Linares, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en Política, Producción y Trabajo. Otra vez seguimos hablando de tantos temas, que involucran a estos temas que tenemos nosotros como pilares en nuestro programa. Aprovecho para felicitarlo a Ricardo por la presentación o la declaración de interés que han hecho en la legislatura. Vamos a tratar de acompañar esto nosotros también en el Senado, ¿no? Porque la verdad que es un libro que me dio la otra vez cuando vine, recién salía, creo que tengo los dedos manchados todavía. Yagüe Huarpe Memorias. Sí, pero aparte con una serie de conceptos que uno ha aprendido a través de la poesía, la verdad, una felicitación, Ricardo. Yo no quiero dejar de hacer periodismo, tengo que preguntarle, ¿va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones? No, yo estoy para acompañar y para trabajar un frente de mediano plazo, pero candidaturas no. Está bien. Muchísimas gracias, Jaime Linares. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y me verá a mí en este momento, a Ricardo lo hemos dejado detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algo muy referido a su trabajo, al trabajo literario, al trabajo que también ha reconocido la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, porque ha hecho una declaración de interés cultural sobre Yagüe Huarpe, Memorias, el libro que escribió Ricardo Sarmiento, que le da una visión periodística y poética. Es una obra literaria muy interesante, pero fundamentalmente porque Ricardo Sarmiento busca en su memoria, en su ADN, aquellos pueblos originarios que habitaron la región de Cuyo, particularmente el desierto mendocino, sanjuanino, puntano, pero fundamentalmente porque es el pueblo de sus padres, de sus abuelos, su pueblo originario, los huarpes, aquel pueblo antiguo que fue aniquilado por distintas razones, entre ellas por la misma campaña del desierto. Y como estamos próximos al reconocimiento o al Día de la Diversidad, el reconocimiento de las diversas culturas que habitan el pueblo argentino, me parece muy interesante que pudiéramos llegar a preguntarles por qué la ciudad de Buenos Aires ha hecho este reconocimiento. Para eso está con nosotros la diputada, la legisladora Virginia González Gas. Virginia,
Hay un proyecto de declaración en tal sentido firmado por usted. Sí, se votó por unanimidad en la legislatura. Como licenciada en letras, que es mi profesión, realmente no puedo dejar de admirar esta obra poética, ¿no? Y recuperar nuestra historia. Esto es lo más importante que se ha hecho desde lo poético, recuperar las raíces. Y realmente no podíamos dejar de lado esta visión de nuestra historia. Por eso hice el proyecto de declaración. En particular porque la ciudad de Buenos Aires pareciera como que simplemente está habitado por todos aquellos descendientes europeos que poblaron fundamentalmente esta gran ciudad, pero se han olvidado de reconocer a aquellos que primitivamente estuvieron aquí, que le dieron el origen. Sí, creo que es hora de recuperar nuestros orígenes, ¿no? Por ejemplo, en Jujuy, el 11 se va a realizar un acto conmemorando el último día de libertad de los pueblos originarios. Y el 11 también aquí frente al Monumento a Roca se va a hacer una convocatoria para la primera marcha de las mujeres de los pueblos originarios por el buen vivir. Creo que es importante que nosotros recuperemos nuestras raíces, nuestras tradiciones y hagamos lo que plantea Osvaldo Bayer, ¿no? Osvaldo Bayer, ese reconocimiento que hace de los pueblos originarios, el que ha trabajado tanto por esto, y va a ser uno de los que va a participar de esta entrega de la declaración, de esta entrega formal de la declaración de reconocimiento cultural que hace la legislatura a la obra de Ricardo Sarmiento. Y además de él, del escritor Osvaldo Bayer, también estarán presentes otros artistas, entre ellos estarán presentes seguramente algunos de los músicos importantes que han estado acompañándolo a Ricardo, como Damián Sánchez. También estarán algunos otros pueblos originarios que han venido a la ciudad de Buenos Aires también para acompañarlo a Ricardo. Entre ellos, quien está junto a nosotros, que es Lorenzo Pincén, un descendiente de aquel cacique que durante la campaña del desierto fue tomado preso y traído a la misma ciudad de Buenos Aires. Lorenzo, ¿cómo está? Marí Puramien, Marí Pupeñí, Marí Pichemalén, Marí Picheguantrú. Me gustaría reconocer, a ver. Quiero saludar a todas las personas, hombres y mujeres que se encuentran en este lugar, y a toda la audiencia, ¿no?, de este canal, digo, que llega a todos los puntos, digamos, de lo que hoy es la República Argentina, nuestra parte, ¿no? Y también que se va a proponer, digamos, para que se salga también en el exterior. Lorenzo, ¿qué significa para usted cuando la Argentina ya ha dejado de lado el Día de la Raza para hacer un reconocimiento a los pueblos antiguos, pero fundamentalmente a todos los pueblos que habitan, el reconocimiento de la diversidad cultural? ¿Qué es para usted? Bueno, para mí es muy importante porque soy uno de los autores justamente del movimiento del último día de libertad de los pueblos indígenas, digamos, como lo titulan, y hemos trabajado con un grupo de hermanos donde éramos muy poquitos cuando nos empezamos a reunir, aquí justamente en la Plaza del Congreso, pero después se fue adhiriendo toda digamos, las grandes cantidades de hermanos que componen las distintas comunidades de distintos idiomas de acá, ¿no? Y ahora con la incorporación de los hermanos Huarpe, porque realmente eran prácticamente desconocidos en aquella época. Así que ya se están incorporando también, o sea que estamos logrando, digamos, la unidad total de aquellos pueblos que no son pueblos simplemente, son naciones, ¿no? Porque son naciones, porque primero Naciones Unidas nos consideraba que éramos grupos étnicos, después poblaciones, después pueblos,
pero realmente somos naciones, porque tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra conformación social, ¿no? Y tenemos nuestro propio territorio. A propósito de eso, les vamos a contar a la audiencia que en el caso de él vendría a ser el jefe de Estado de la nación Pampa, Ulmen, como es el término con que se lo reconocen, Ulmen de la nación Pampa, Lorenzo Pinzén, ¿no? Un descendiente de aquel cacique Pinzén. Mi bisabuelo había firmado un tratado, ¿no? El 3 de marzo de 1873, cuando estaba Sarmiento en el poder, un tratado de paz con la República Argentina. Sí. Usted lo busca ahora, digamos, con la facilidad que hay internet, busca Cacique Pinzén, tratado de paz con la República Argentina y aparece, ¿no? Los mapas, aparecen todo, ¿no? Pero fue un acto de felonía de la República Argentina, porque le hacía firmar tratados diciendo que no lo iba a invadir nunca, y los invadieron. O sea, los agarraron de guarnecidos, porque si hubiésemos estado en un enfrentamiento de guerra, digamos, ¿no? Seguramente no hubiesen podido avanzar. Pero desgraciadamente nos engañaron y bueno, y así estamos sufriendo. Y así estamos hoy, bueno, intentando de alguna manera un reconocimiento, por lo menos, a saber exactamente qué es lo que pasó con nuestra historia, de darnos cuenta que tal vez no se pueda volver atrás, pero por lo menos sí intentar devolver algunos derechos. Sí. Lamentablemente, en nuestro tiempo es muy escaso y le vamos a pedir disculpas por no poder abordar debidamente el tema en esta oportunidad, lo vamos a hacer en otro caso. Virginia, seguramente tanto el Ulmen Pinzén como tantos otros estarán en ese acto que se va a realizar el próximo 10 en la legislatura. Tenemos un minutito más, ¿podemos abordar ese tema? Sí, creo que es muy importante la presentación de este libro y este homenaje a Ricardo Sarmiento, cuya sensibilidad marca nuestra historia. Realmente me parece muy bueno poder asistir a este homenaje merecido a Ricardo. Bueno, a propósito de eso, también estamos invitándolos a ustedes como televidentes que nos acompañen, porque es el próximo viernes 10 a las 18 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Montevideo. Un agradecimiento especial. Perdóneme, quería hacer una invitación a todos mis hermanos para que puedan concurrir ese día, que puedan ir vestidos con su ropa típica, con su ropa original, ¿no? Que se hagan presentes, porque va a ser un acto muy importante. En el Salón Montevideo. En el Salón Montevideo. Estamos. Justamente bueno, también en la legislatura, en la Ciudad de La Plata también va a haber otros actos de reconocimiento, sobre todo a la bandera huipala, que va a ser exhibida junto con la bandera bonaerense, como un reconocimiento también para todos los pueblos que habitaron. Nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos como siempre el acompañarnos. Gracias a ustedes por venir al programa.